vamos a hablar sobre unas reglas de trading. Esto queda en la grabación. Si quieren, tómenle pantallazo. Hay unas reglas muy específicas que ustedes tienen que tener al momento de tomar un trade y yo las llamo las reglas de trading. Una consulta, me dice José. Al stop loss analizado lo sumamos el spread, ¿no? Sí, correcto. Sí. Le suman el spread. Normalmente es un pip, a veces menos. Entonces, es la única diferencia. ¿Listo? Noten que los stops son muy reducidos, son muy cortos, pero no quiero que empiecen a... ya utilicé un pip de stop. No. Denle respiro al mercado. Es que algunos quieren asfixiarlo, tipo novia tóxica. Quieren estar ahí encima. ¿Sí? Entonces, hay que dejarlo respirar de cuando en cuando al mercado. ¿Vale? Pero sí, ahí le sumas el spread. ¿Qué tenemos que tener en cuenta al momento de entrar? De tener reglas de trading. Eso es muy importante, tener reglas. ¿Listo? Punto número 1, tenemos que tener muy claro la estructura del mercado. Tenemos que tener como punto número 2 puntos de interés, oferta y demanda. Esos puntos de interés son los conceptos de Smart Money que ya les expliqué. Imbalances, bloques, equal highs, equal lows, voids. Esos son puntos de interés. 3, tenemos que entender la tendencia. Ustedes tienen que saber, miren como les dije, cómo está mensual, cómo está semana, cómo está diario. Entender si ustedes están entrando en una protendencia o una contratendencia. ¿Sí? Entender la tendencia. No asumir lo que yo creo que es entender lo que realmente el precio nos está diciendo. Nunca tenemos que decir el precio tiene que, porque eso no va a pasar. El precio simplemente hace lo que le conviene y le compete y nosotros somos como que esos amiguitos del precio que nos vamos detrás de él. Sí, esperándolo en zonas, obviamente, no como el partido de fútbol detrás del balón, sino esperándolo conforme lo que nos va mostrando. Cuarto, tenemos que entender la fuerza del precio. Si ustedes no tienen claro todavía la tendencia, a veces solo basta con ver la fuerza del precio. Si el precio va fuerte hacia el alza, hacia la baja, eso les da mucha claridad en ocasiones de qué tan fuerte, qué tan rápido está y cuál es nuestra tendencia. Podemos entender si hay una acumulación o distribución Wyckoff. Esto es opcional, porque obviamente el Wyckoff no es para que se enreden, pero sí entiendan que cuando el precio está consolidando es porque posiblemente estamos en una fase de acumulación o distribución y se puede estar desarrollando cualquiera de las esquemáticas. Punto siguiente, patrones de temporalidad mayor. ¿Esos patrones qué son? Mirar si hay máximos iguales, mirar si hay neutralización, o sea, si el precio necesita limpiar esos máximos, esos mínimos iguales. Es básicamente eso. Entender si hay bloques o imbalances por rellenar. Esos son patrones de temporalidad mayor que también se ven en la menor, pero en la mayor es más como esas zonas iniciales importantes. A la final la mayor siempre va a traer y va a prevalecer por encima de las temporalidades menores. Siguiente punto, la confirmación de un IFC. Un IFC es un bloque, es lo mismo que un bloque de órdenes. Yo llamo IFC porque traducido al inglés es Institutional Fund Candle, que es vela institucional fondeada, que es un bloque, ¿ya? Yo uso varios términos, pero tienden a ser lo mismo. Y obviamente una confirmación brutal, lo que a mí me encanta es que sea ese bloque más el imbalance, ¿sí? Eso es como las zonas ideales de máximo provecho, de más alta probabilidad. Cuando el precio no tiene en sí imbalances, tengo en 1 en 4 horas, en H1 no, se pone más complejo, se puede operar sí, pero es más complejo. Tenemos que tener también en cuenta ya los patrones de temporalidad menor para poder reducir el stop. Esos patrones son los dos tipos de entradas, o por riesgo, ¿sí? O por cambio estructural en un minuto. Yo les recomiendo inicialmente que sea cual sea la entrada que van a tomar, antes de tomar un trade en reversión, puedan esperar el cambio estructural de 15 minutos como mínimo para luego estar posicionándose en los siguientes trades. No entren solamente porque llegó el trade a la zona y ya voy a esperar un cambio estructural en un minuto y ya me monté en el mega trade de la vida. No, porque no sabemos si esa confirmación nos puede dar unos poquitos pips, pero luego sacarnos. Entonces siempre es bueno tener esa paciencia para entrar. Por último, es importante entrar sí o sí en los horarios que les voy a dar. Estos horarios yo les llamo kill zones, zonas específicas de trading. Aunque las sesiones son de 8 horas largas o a veces más,
Las sesiones completas nosotros no las operamos y no tenemos por qué operarlas. Primero que todo porque durante toda la sesión, por lo menos en la parte de Forex, no hay el suficiente volumen todo el tiempo. Siempre lo hacen a inicios o durante unas horas específicas. Para la Kilson de Londres, es importante que tengan en cuenta que van a buscar oportunidades entre 2 de la mañana, hora Nueva York, a 5:30 de la mañana, hora de Nueva York. Si a ustedes les gusta operar Nueva York, es importante que los operen entre 7 de la mañana, hora Nueva York, a las 10:30 de la mañana, hora Nueva York. Y para la sesión asiática, que poco recomiendo, a menos de que sean pares que tengan yen o dólar australiano y demás, pueden operarla entre 6 de la tarde a 9:30 de la noche, hora de Nueva York. ¿Alguna pregunta con estas reglas de trading? ¿Alguien tiene alguna duda con esto antes de avanzar? Profe, una pregunta. Sí. Cuando hablamos de, por ejemplo, a mí me gusta mucho operar en New York. Ujú. ¿Las entradas se pueden buscar en los horarios entre 7 a 10 o hay un horario específico que si las entradas se pueden dar mejor a las 9 de la mañana? Normalmente se puede dar mejor eso de entre las 8:30 hasta las 11. De hecho es más hacia las 11, no 10:30 sino 11. Por ahí más o menos se encuentran las mejores, pero no me gusta cuadricularlo, como les digo. El rango en sí es de 7 a 11. Entonces, a veces a las 7:01 ya tenemos el trade. ¿Sí? Entonces, para que no se confíen de, no, entonces Raúl dijo que las 8:30 más o menos son los mejores horarios, entonces ahí voy a buscar. No, desde la primera hora es bueno buscar las opciones, sentarse antes de las 7, analizar, tener todo el panorama ahí óptimo. Ustedes tienen que tener un análisis desde el día anterior para que no lleguen el día de la sesión a ver, vamos a ver qué hay, vamos a analizar acá. Siempre es bueno estar planeando todo previamente. Antes de que me siente yo a operar, tomo mis sesiones, mis trades, mi análisis y ya voy simplemente ajustándolo con lo que voy viendo que ha hecho durante la noche, ¿vale? Pero no hay una hora específica, sí normalmente después de las 8:30, pero para mí tómenlo como todo, toda la sesión, de 7 a.m. a 11 de la mañana, y fue un error de edición, 11 de la mañana máximo, ¿vale? ¿Alguien tiene Profe, alguna y una otra pregunta, pregunta? cuando usted habla también de acumulación y distribución de Wyckoff, ¿en qué temporalidad podemos ver más o menos como ese ciclo? Traten de buscarlo mucho de 15 minutos para arriba. Tanto en las temporalidades chiquitas no, porque los pueden enredar. Sí, pero más o menos en 15 minutos, una hora, 4 horas, esas temporalidades. ¿Sí? Ahí es donde yo más que todo veo esas acumulaciones o distribuciones. Se pueden dar también en mensual y semanal, sí, pero pues ya entenderán que se tomará meses y semanas y a veces años en formar una sola esquemática. ¿Vale? De hecho, por ahí lo pueden ver, el Librador creo que ha venido haciendo una esquemática mensual. Entonces, pero para verlas así para tiempo más cercano, desde 15 minutos, una hora y máximo 4 horas. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, Raúl, aquí en la parte donde dice que confirmación de IRC en Google, eso que términos son. La confirmación es en las zonas, los bloques que tengan imbalance. ¿Sí? O sea, tratar de buscar entradas en esas zonas.